Recuerdo cómo me quedé en la puerta cuando Diego entró en la casa. La última vez que lo había visto fue hace casi 3 años, y en ese entonces era alguien completamente distinto. Un joven sonriente, siempre riendo, que se llevaba bien con todos con tanta facilidad. Pero el hombre que cruzó el umbral ahora era diferente. Su rostro se había vuelto serio, sus ojos fríos, como si hubiera perdido algo durante sus viajes. Físicamente era el mismo, alto, de complexión atlética, pero el cambio interior era innegable. «Hola, Rebeca», dijo secamente, evitando mi mirada. «Hola, Diego», respondí, tratando de ocultar mi incomodidad. Nos abrazamos por un breve instante, pero fue un gesto formal. Su frialdad se reflejaba en cada uno de sus movimientos. Vi cómo miraba a su alrededor, como si no reconociera su propio hogar, lo que hizo que una extraña inquietud creciera dentro de mí. Tomás, mi esposo y padre de Diego, se había ido por unos días a visitar a sus padres en otro estado. Nos había dejado solos, y esa situación me resultaba incómoda. La presencia silenciosa de Diego, su distanciamiento. Nos sentamos en la cocina, intenté mantener la conversación, pero nuestras palabras eran vacías, como si lo importante entre nosotros ya se hubiera dicho. Él habló de cómo terminó la universidad, de sus viajes por el país, pero el tono de su voz era monótono, sin emociones. No podía sacudirme la sensación de que detrás de esa fachada había algo más. «Has cambiado», se me escapó finalmente. Él se detuvo, como si no esperara esas palabras. «Todos cambian, Rebeca», respondió con frialdad, mirándome con desafío. Algo en su mirada me obligó a callar. La tensión entre nosotros era palpable, tan evidente que no podía ignorarla, pero al mismo tiempo no entendía de dónde venía. Nos quedamos en silencio. La noche se alargaba, y sintiendo que nuestra conversación no llevaba a ningún lado, decidí dejarlo en paz. Mañana sería un nuevo día. Había pasado una semana desde que Diego había vuelto a casa. Si el primer día su silencio y distanciamiento podían atribuirse al cansancio o a la adaptación, ahora se sentía como una barrera fría que se había levantado entre nosotros. Traté de no obsesionarme con ello, ocupándome en mis tareas, limpiando la casa, preparando la cena. Pero cada vez que su sombra pasaba detrás de mí, sentía sus ojos sobre mí, cautelosos, como si intentara descifrar algo dentro de mí. Su presencia se había vuelto una carga. Me sorprendía a mí misma evitando los espacios comunes. Cuando coincidíamos en la cocina o en la sala de estar, apenas me miraba, y cuando hablaba, sus palabras eran frías, como si estuviera hablando con un extraño. Era extraño. Antes podíamos hablar durante horas, sobre sus planes, sus estudios, su vida, pero ahora, su silencio resonaba dentro de mí como un eco. Una mañana recibí un mensaje de Tomás. Me escribió diciendo que sus padres estaban muy enfermos y que tendría que quedarse con ellos unas semanas más. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que significaba. Tendría que quedarme sola con Diego por un tiempo indefinido. No sabía qué era peor: estar sola en esta gran casa o seguir soportando ese silencio frío, casi hostil. Por la noche, mientras tomaba una taza de té, Diego de repente habló. «¿Qué te parece si pasamos el fin de semana en la Casa del Lago?» Su propuesta me sorprendió. La Casa del Lago, no habíamos estado allí en años. Ese lugar siempre lo asociaba con cálidos fines de semana en familia, con paseos y veladas junto a la chimenea. Pero ahora, la idea de esa casa me producía tanto nostalgia como inquietud. «¿Estás seguro?», le pregunté, tratando de entender qué estaba planeando. «Sí», respondió brevemente. «Ambos necesitamos un cambio de ambiente». Lo miré, sintiendo cómo dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios. Su propuesta fue inesperada, pero al mismo tiempo esperaba que esto ayudara a mejorar nuestra relación. Tal vez, en la tranquilidad de la naturaleza, lejos de todo, podríamos hablar de verdad, y esa tensión desaparecería. «Está bien», acepté, escondiendo mi inseguridad detrás de una sonrisa forzada. «Puede ser una buena idea». Cuando llegamos a la Casa del Lago, sentí una leve nostalgia. Este lugar significaba mucho para nosotros. Fines de semana en familia, noches junto al fuego, paseos por la orilla. Todo parecía familiar, pero no como antes.
Diego estaba tranquilo, quizás demasiado. Asintió apenas cuando bajamos del coche y fue el primero en entrar. Yo lo seguí, tratando de ignorar la tensión que flotaba en el aire. La casa no había cambiado. Las mismas cortinas viejas, el suelo que crujía de la misma manera. Antes, este lugar parecía tan acogedor, pero ahora simplemente estaba vacío. No ajeno, pero sin la calidez que solía tener. Diego se fue directamente a su habitación sin decir una palabra. Yo me ocupé de las tareas habituales, desempacar los alimentos, limpiar un poco el polvo, pero la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. El silencio de Diego era pesado, casi opresivo. Apenas hablamos durante la cena, y su distanciamiento aumentaba mi inquietud. ¿Todo bien?, finalmente pregunté, tratando de romper el hielo. Sí, respondió brevemente, sin siquiera levantar la mirada. Esa noche me despertaron unos ruidos extraños provenientes de su habitación. Diego estaba haciendo algo bajo las sábanas. Sus movimientos eran rápidos y bruscos. Me tensé, preguntándome si debería ir a ver qué pasaba, pero algo dentro de mí me detuvo. No quería entrometerme en su espacio personal, sabiendo que eso solo podría aumentar la tensión entre nosotros. Me quedé en la oscuridad, escuchando los sonidos. Poco a poco se desvanecieron, y volví a intentar dormir, aunque mis pensamientos seguían inquietos. El tiempo pasaba, pero la relación con Diego seguía siendo igual de tensa, y no sabía cómo cambiar eso. Tal vez esta casa, que en su día nos unió, podría arreglar algo ahora. Eso esperaba, pero la inquietud no me abandonaba. Al día siguiente, para cambiar un poco de ambiente, Diego y yo decidimos dar un paseo por el bosque cercano a la casa. El camino hacia el lago atravesaba la espesura, y esta caminata siempre había sido para mí una forma de relajarme. Pero hoy, a pesar de la belleza de la naturaleza, no podía quitarme de encima la sensación de tensión que flotaba en el aire. Diego caminaba a mi lado, en silencio, lanzándome de vez en cuando miradas extrañas. En esos momentos me parecía que quería decir algo, pero se detenía. El silencio se volvía insoportable. Traté de mantener una conversación normal, sobre sus estudios, sus planes para el futuro, pero sus respuestas eran breves. Su distanciamiento solo aumentaba mis dudas. Cuando volvimos a la casa, el sol ya se estaba poniendo. La tarde era cálida y decidimos sentarnos en el porche. Me acomodé en una silla tratando de disfrutar del silencio y olvidarme de los pensamientos que me inquietaban. Pero la atmósfera entre nosotros seguía siendo tensa, como una cuerda estirada al máximo. «Rebeca», dijo Diego de repente. Su voz era suave, pero llena de determinación. Me giré hacia él, y en ese momento algo cambió. Su mirada era diferente, no como antes. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, se inclinó hacia mí y me besó. Fue tan inesperado que al principio no supe cómo reaccionar. Solo después de unos segundos me aparté bruscamente. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Diego apartó la mirada, como si ni él mismo hubiera esperado hacer eso. Exhaló, pasó la mano por su cabello y dijo en voz baja: «Lo siento. No quería asustarte. Es solo que ya no puedo fingir. Hace tiempo que dejé de verte como mi madrastra. Lo he estado guardando dentro de mí por mucho tiempo». Estaba en shock. Sus palabras resonaban en mi cabeza, pero no podía encontrar una respuesta adecuada. Mi mirada recorría su rostro, tratando de entender lo que acababa de pasar. En ese momento, todo lo que me había parecido extraño en su comportamiento desde su regreso cobraba sentido. Su distanciamiento, sus miradas esquivas, esos momentos de silencio, ahora todo parecía parte de su lucha interna con sentimientos que nunca hubiera imaginado. «Siempre has estado ahí», continuó. «Pero antes era demasiado joven para darme cuenta. Esto no está bien». Finalmente solté. Intentaba entender qué hacer a continuación. Todo era demasiado para mí. Diego se disculpó de nuevo. Su voz sonaba tranquila, pero firme. No iba a retroceder. Me levanté, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Tenía demasiados pensamientos en la cabeza, y entendí que esta conversación era solo el comienzo de algo mucho más complicado.
La noche en la casa era tranquila, pero mis pensamientos no me dejaban en paz. Aún sentía el sabor de sus labios en los míos. Por mucho que intentara convencerme de que todo esto estaba mal, los sentimientos dentro de mí ardían. Acostada en la cama, no podía encontrar descanso. En mi mente revivía las escenas del día, su beso, sus palabras y el extraño deseo que no podía sofocar. Cuando la puerta chirrió suavemente, supe que era Diego. Estaba parado en la entrada, sin moverse, como si esperara mi decisión. Lo miré y dentro de mí luchaban el miedo y el deseo, pero algo se rompió en ese momento y ya no podía contenerme. Me levanté de la cama y di unos pasos hacia él. Diego me miraba, esperando una reacción, pero no hacía el primer movimiento. Todo estaba en mis manos. No entendía por qué, pero de repente lo tomé de la mano y lo llevé hacia mí. No se resistió. En ese momento, todas mis barreras cayeron. Nuestro beso fue aún más apasionado que el de la tarde. Sentía que perdía el control de mí misma. Llegamos a la cama en silencio, y no podía comprender qué me había llevado a ser la que iniciara ese momento prohibido. Sabía que esto no debía ocurrir, pero no podía hacer nada para detenerme. Sus manos rozaban mi piel, y todo parecía tan natural, como si esto hubiera estado destinado a suceder. En la cama, entre nosotros ocurrió un momento tierno y apasionado que llenó todo mi ser. Estaba atrapada por esas sensaciones, sin pensar en las consecuencias ni en lo que vendría después. Lo único que importaba era el presente. Cuando todo terminó, me quedé acostada a su lado, apenas respirando. Mi corazón latía con fuerza y en mi mente reinaba el caos. Todavía no sentía la culpa, pero sabía que llegaría más tarde. Diego estaba tranquilo junto a mí, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Se volvió hacia mí, me tomó de la mano y me sonrió suavemente. «Todo está bien», dijo en voz baja. Pero dentro de mí, todo gritaba que no era así. Al regresar a casa después de aquella noche con Diego, intenté retomar nuestra vida como si nada hubiera pasado. Quería creer que podríamos olvidar lo sucedido y seguir adelante como antes, pero nuestra conexión se hizo más fuerte de lo que esperaba. Pasábamos mucho tiempo juntos, pero entre nosotros había un silencio denso sobre lo ocurrido. Evitábamos hablar de ello, como si ignorarlo pudiera borrarlo, pero no podía olvidar. Cada mirada suya, cada roce accidental me hacía volver a aquella noche. No podía controlarme y esto empezó a desestabilizarme. Una noche decidí salir de casa y estar sola para intentar aclarar mis pensamientos. Fui a un bar cercano, esperando que un cambio de ambiente me ayudara. En el bar me senté en la barra, pedí una copa de vino y traté de relajarme. Necesitaba pensar. Pero pronto un hombre se me acercó. Se presentó como Logan y con una sonrisa tranquila me ofreció compañía. «Pareces alguien que necesita desahogarse», dijo, sentándose a mi lado. Sus palabras sonaban tan sinceras y tranquilizadoras que acepté sin dudarlo. Comenzamos a hablar, y pronto me di cuenta de que Logan era un buen conversador. Con él todo era fácil, y después de un par de horas de charla, me sentía en paz, como no me había sentido en mucho tiempo. Con cada sorbo de vino, mis pensamientos se volvían más difusos. Ya no me controlaba y no me di cuenta de cuándo la conversación pasó a temas más personales. Bajo la influencia del alcohol, comencé a contarle a Logan lo que había sucedido entre Diego y yo. Le conté sobre el beso y la noche apasionada que me había estado atormentando. No sospechaba que Logan conocía a Tomás. Logan me escuchaba atentamente, pero no me di cuenta de cómo su expresión cambiaba. Cuando terminé, suspiró y asintió, sin juzgarme ni pedir más detalles. Simplemente me escuchó, y eso era lo que necesitaba en ese momento. Después de nuestra conversación, Logan tomó la decisión de contarle todo a Tomás. Al día siguiente, le envió un mensaje explicándole lo que le había dicho. Al principio, Tomás no le creyó. Le parecía imposible que algo así pudiera suceder, pero las dudas comenzaron a surgir en su mente. Poco después, Tomás empezó a hacerme preguntas. Eran sutiles, casi imperceptibles, pero sentí que algo no estaba bien. Su mirada cambió, comenzó a observarme con más atención. Traté de mantener la calma, pero mis nervios me traicionaban.
Tomás lo notó y sus sospechas se intensificaron. Sabiendo que no podía ignorar la situación, decidió instalar cámaras ocultas en la casa. Me dijo que tenía que irse por unos días, lo que le dio el pretexto perfecto. Le creí, sin sospechar que en realidad se quedaría cerca, observando todo lo que sucedía a través de las cámaras. Tan pronto como Tomás se fue, sentí un alivio. Este era el último momento que nos quedaba con Diego antes de que él se marchara. Sabía que estos eran los últimos días de nuestra aventura, y después de esto, todo volvería a la normalidad. Ese pensamiento me daba una sensación de libertad, como si estos últimos momentos fueran un respiro antes del fin inevitable. Por la noche nos quedamos solos. El silencio de la casa me hacía sentir segura, como si nadie pudiera interrumpirnos. Diego me miraba con la misma pasión que siempre habíamos ocultado. Ambos sabíamos que esto estaba mal, pero ya no podíamos detenernos. Nuestras emociones eran demasiado fuertes. Sin decir una palabra, me acerqué a él. El deseo y la tensión entre nosotros eran palpables. Diego me tomó suavemente de la mano y en pocos minutos estábamos en el sofá, dejándonos llevar por nuestras emociones. En ese momento creí que estábamos solos, que esta era nuestra última noche juntos, una que nadie descubriría. Pero estaba equivocada. Mientras nos entregábamos a nuestros sentimientos, Tomás nos observaba. Las cámaras ocultas que había instalado transmitían cada uno de nuestros movimientos. Veía cada gesto, cada caricia, y su ira crecía con cada segundo. Tenía planeado quedarse en un hotel durante unos días para vigilar todo desde la distancia, pero lo que vio lo llenó de furia. Tomás, consumido por la rabia, salió del hotel de inmediato. Sus planes de pasar unos días allí se esfumaron en un instante. Se dirigía a casa, incapaz de contener su ira, sabiendo que su esposa lo había traicionado con su propio hijo. Sabía que tenía que enfrentarnos, y no iba a esperar más. Tomás regresó a casa de manera inesperada, justo en el momento en que menos lo esperaba. El golpe de la puerta y sus pasos pesados en el pasillo resonaron como un trueno. Inmediatamente supe que algo andaba mal. Su regreso fue demasiado repentino, y no tuve tiempo de prepararme. Estábamos con Diego en la habitación principal cuando Tomás irrumpió en la habitación. Su rostro estaba distorsionado por la furia, y quedó claro de inmediato que sabía mucho más de lo que debería. Salté de la cama, tratando de decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Diego se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué está pasando aquí?», rugió Tomás. Su voz sacudió las paredes. «¿Vas a decirme que me equivoco?». Intenté desviar la mirada, sintiendo cómo el miedo me invadía. Todo lo que estaba pasando se volvía en nuestra contra, pero no podía quedarme callada. «Tomás, no es lo que piensas», grité desesperada. «Es un malentendido, ¿no entiendes?». Diego rápidamente siguió mi ejemplo. «Sí, papá, lo estás entendiendo mal. No pasó nada». Pero Tomás no escuchaba. Sus ojos brillaban de rabia, y se acercó a nosotros, como si no pudiera creer lo que oía. «¿Nada?», sonrió fríamente. «¿De verdad creen que soy un idiota?». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Dentro de mí, todo se había congelado de miedo. Diego, aunque intentaba mantener la calma, claramente estaba al borde. Sabía que algo estaba pasando. ¿Pensaron que simplemente me iría sin hacer nada? Tomás sacó su teléfono del bolsillo y sentí un escalofrío recorrerme. Abrió un video en la pantalla y en la siguiente fracción de segundo apareció la imagen frente a nosotros. La cámara mostraba todo lo que había sucedido en la casa cuando creíamos que nadie nos veía. Mi corazón se detuvo cuando me vi en la pantalla junto a Diego. Todo lo que intentamos ocultar ahora estaba expuesto. «Aquí está». «Su malentendido», dijo Tomás, apretando el teléfono en sus manos. «¿De verdad creen que no sé lo que está pasando?». No pude pronunciar una palabra. Diego también estaba conmocionado. Miraba la pantalla, comprendiendo que ya no había excusas. Tomás, en un arranque de furia, arrojó el teléfono sobre la cama y, sin poder contenerse, comenzó a gritar: «¡Los dos me traicionaron!». Su voz resonaba como un martillo. «¿Cómo pudieron hacerme esto?». Me quedé en silencio, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Todo se había derrumbado. Tomás ya no esperaba respuestas.
Lo sabía todo. Y ahora solo quedaba su rabia, que sacudía la casa. Todo lo que habíamos tratado de ocultar se desmoronó en cuestión de segundos. Tomás estaba frente a nosotros, con los puños apretados, su rostro distorsionado por la ira. Esperaba respuestas, y la tensión en el aire hacía casi imposible respirar. El silencio en la habitación parecía eterno, pero sabía que no podía seguir callando. Todos nuestros intentos de negar lo sucedido se habían desmoronado ante las pruebas. «Explícate», dijo Tomás con voz ronca, sus ojos perforándome. «¿Cómo pudieron?» Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se saldría del pecho. Sabía que ya no tenía sentido mentir. Tomás lo había visto todo. Conocía la verdad. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos, y respondí. Yo esperaba que cuando Diego se fuera nadie lo sabría. Susurré, evitando su mirada. Pensé que todo terminaría por sí solo. Tomás se quedó inmóvil por un momento. Luego comenzó a reír, pero era una risa amarga, llena de desesperación. Sus ojos ardían de furia. ¿Esperabas que todo terminara por sí solo?, gritó, casi ahogándose con sus palabras. ¿De verdad? ¿Solo esperabas a que mi hijo se fuera para que todo esto quedara en el pasado? Mis palabras solo empeoraron la situación. Pude ver cómo la ira lo consumía, y supe que acababa de destruir cualquier esperanza de perdón. En ese momento, Diego intervino. Estaba parado junto a mí, su rostro tenso, pero con una mirada decidida. «Papá, no lo entiendes. No es lo que piensas», comenzó. «Yo elegí este camino. No es solo su culpa. Ambos tomamos la decisión». Sus palabras no calmaron a Tomás, solo echaron más leña al fuego. Su rostro se puso rojo y apretó los dientes luchando por contenerse. «¿Tú elegiste?», repitió Tomás con amargura. «¿Elegiste traicionar a tu padre? ¿Elegiste destruir nuestra familia?». Diego dio un paso adelante, tratando de mantener el control de la situación, pero solo empeoró las cosas. «Papá, tienes que entender que había sentimientos entre nosotros», continuó Diego. «No queríamos que esto sucediera, pero pasó, y no es solo un error». «¿Sentimientos?», Tomás casi gritó la palabra, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Llamas a estos sentimientos? ¿Destruiste nuestra familia por esto?». Las palabras de Diego solo intensificaron la furia de Tomás. Se acercó a nosotros, como si estuviera listo para romper todo lo que quedaba entre nosotros. «No quiero volver a verlos a ninguno de los dos», dijo, su voz temblando de rabia. «Ambos destruyeron todo lo que teníamos. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron traicionarme?». Intenté decir algo, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Tomás ya no estaba dispuesto a escuchar. Podía ver cómo nuestra familia se desmoronaba frente a nuestros ojos, cómo todo lo que intentamos preservar desaparecía. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Tomás estaba destrozado, y su ira nos estaba destrozando a nosotros también. Nuestra familia se había destruido, y nada podía salvarla. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y risas, ahora parecía vacía y ajena. Cada rincón me recordaba aquellos momentos en los que éramos una familia feliz, o eso creía entonces. Tomás se había ido, lleno de ira y decepción, incapaz de permanecer aquí ni un minuto más. Diego también se había marchado, dejándome sola en medio de las ruinas de nuestra vida. Al principio no podía creer que todo esto estuviera sucediendo. Caminaba por la casa, que ahora me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, como si la vida se hubiera ido con ellos. En cada habitación había huellas de lo que alguna vez fueron nuestros días felices, y eso me llenaba de una sensación de vacío. No podía deshacerme de los recuerdos que parecían colgar en el aire. Desesperada, tomé el teléfono y llamé a mi mejor amiga. No sabía qué decirle, pero necesitaba oír la voz de alguien. Cuando respondió, su voz cálida y tranquilizadora me dio un breve alivio. «Rebeca, ¿qué ha pasado?», preguntó, percibiendo mi estado antes de que pudiera decir una palabra. Me quedé en silencio por un largo rato, sin saber cómo explicarle todo este caos. Finalmente, solo pude susurrar: «Todo está destruido. Ya no queda nada». Mi amiga intentó consolarme.
diciéndome que todo se podía arreglar, que la vida continuaba, pero no podía creerle. Sus palabras eran amables, pero era una amabilidad que ya no podía aceptar. No importaba lo que dijera. Yo sabía que nunca podría volver a la vida que tenía antes. Todo lo que había desaparecido, y lo único que quedaba era un vacío insondable. «Podrás superar esto», insistió. «Solo necesitas tiempo. Todo pasará, te lo prometo». Pero sus promesas no podían cambiar la realidad. Sabía que el tiempo ya no arreglaría nada. Lo había perdido todo: mi familia, mi estabilidad, mi futuro. Nuestra vida con Tomás, nuestra casa, nuestros planes, todo eso ahora me parecía algo lejano e imposible. Lo que sucedió con Diego había destruido cualquier posibilidad de volver a una vida normal. Cuando colgué el teléfono, la casa volvió a sumirse en el silencio. Ese silencio era insoportable. Era como si subrayara el vacío que ahora reinaba en mi vida. Me quedé sola, en la casa que alguna vez fue un lugar de felicidad, y esa soledad parecía interminable. Mudarse a otra parte de la ciudad me parecía una salvación. Esperaba que el cambio de ambiente me ayudara a deshacerme de los recuerdos de lo que había pasado. En este nuevo lugar podía empezar de nuevo, sin la carga del pasado que me aplastaba en la casa donde mi vida y mis relaciones se habían desmoronado. Elegí un pequeño y modesto apartamento lejos del centro, esperando que la tranquilidad y la soledad me dieran la oportunidad de recuperarme. Pero tan pronto como desempacé las últimas cajas, me invadió una sensación de vacío. El apartamento estaba limpio, era nuevo, pero carecía de alma. En cada rincón de este nuevo lugar se sentía una esterilidad sin vida, y eso me parecía un reflejo de lo que sucedía dentro de mí. Me mudé para empezar una nueva vida, pero dentro de mí nada había cambiado. Los recuerdos de lo que pasó con Diego me perseguían. Era como si estuvieran pegados a mi conciencia, impidiéndome avanzar. Cada mañana me despertaba con un peso en el alma. Parecía que ningún cambio, ningún lugar nuevo podía borrar lo que ya había sucedido. La soledad me envolvía, y comprendía que no solo había perdido a mi familia, sino también una parte de mí misma. Lo que ocurrió con Diego no me dejaba. Aquellos momentos que entonces parecían algo prohibido y secreto, ahora se habían convertido en mi prisión. Intentaba llenar mi tiempo con tareas, salía a caminar, hacía amistades superficiales con los vecinos, pero cada noche regresaba al apartamento vacío, donde la soledad me envolvía de nuevo. Ni los libros, ni el trabajo, ni el nuevo entorno podían acallar esa voz interior que me recordaba mis errores. A veces me preguntaba si valía la pena intentar reconstruir mi vida. Todo lo que tenía se había destruido, y lo que quedaba eran solo sombras del pasado. Pero en el fondo sabía que debía seguir adelante. No podía vivir con los recuerdos para siempre. Tenía que encontrar una forma de avanzar, aunque pareciera imposible. Pero cada vez que intentaba hacerlo, la sombra de Diego se alzaba ante mí. Intentaba comenzar de nuevo, pero todos mis esfuerzos parecían inútiles. Este era un nuevo comienzo, pero yo seguía siendo la misma Rebeca que se había perdido en el pasado. Me siento junto a la ventana, mirando hacia la calle, y comprendo que todo ha cambiado. El mundo exterior sigue con su vida, sin prestar atención a lo que sucede dentro de mí. Arriesgué, y perdí. Ahora, lo único que me queda es este apartamento vacío y los recuerdos interminables de lo que destruí. Cada día siento más claramente que tendré que vivir con lo que hice. Nadie vendrá a salvarme de este dolor. Yo misma elegí este camino, y las consecuencias de esa elección ahora me persiguen. Destruí a mi familia, traicioné a las personas que amaba, y lo único que me queda es vivir con ese conocimiento. A menudo siento que me perdí a mí misma en el proceso. Antes sabía quién era y lo que quería de la vida, pero ahora todo eso parece distante. En los momentos de soledad me pregunto, ¿podré algún día perdonarme por lo que sucedió? ¿Podré encontrar mi camino de nuevo? Estoy sola, sin familia, sin amor. Diego se fue y Tomás también. Y lo más doloroso es que no puedo culparlos por ello. Yo destruí todo lo que me importaba. Ahora, mirando hacia el futuro, solo veo incertidumbre. Sé que si quiero encontrarme de nuevo, tendré que empezar desde cero. Pero, ¿es posible?
Cada mañana me levanto con la sensación de que puede ser el comienzo de un nuevo capítulo, pero al mismo tiempo sé que el peso del pasado me sigue tirando hacia atrás. ¿Podré algún día liberarme de esto? ¿Encontraré la fuerza para perdonarme y tratar de reconstruir mi vida? Estas preguntas siguen sin respuesta. El final queda abierto. No sé qué me espera. ¿Podré reconstruir mi vida? ¿Recuperaré mi fuerza? ¿O quedaré atrapada para siempre en las consecuencias de mis errores? El tiempo lo dirá, pero una cosa sé con certeza. No puedo huir de mi pasado, y solo yo puedo decidir qué hacer a partir de ahora.